Muy buenos días, tengan todos los presentes. Me da mucho gusto verlos a cada uno de ustedes, estar aquí para poder compartir el precioso Evangelio, para poder compartir lo que Dios nos trajo a nuestra mente, a nuestro corazón, el poder compartirlo. Siéntanse en casa. Vamos a iniciar con nuestro primer estudio de este mes de diciembre. Parece reiterativo o repetitivo, ¿verdad? Pero ¿cómo se va el tiempo? El tiempo no perdona y el tiempo corre y corre y corre sin que nosotros podamos pararlo, sin que nosotros podamos ajustarlo, podamos nosotros evadirlo. Al contrario, el tiempo nos envuelve, nos abraza y nos arranca de las raíces como una avalancha cuando se viene cuesta abajo. Y esto me hizo a mí razonar o pensar algunas cosas en la semana. Meditando mucho acerca de las muertes que en estos tiempos estamos mirando tan de cerca. No hay familia la cual no podamos nosotros ver que haya perdido a algún familiar, haya perdido a algún ser querido, algún vecino, algún amigo. No hay familia o no hay nadie de los aquí presentes que no podamos decir que hemos perdido a alguien, compañero de la escuela, un compañero del trabajo. Nadie el día de hoy, nadie. Todos tenemos ahorita la cicatriz de dolor y de tristeza de haber despedido a familiares que nunca pensamos, o amigos, o personas cercanas, vecinos, que nunca pensamos que pudiesen fallecer. Sin embargo, lo hicieron. Y no pudimos haber hecho nada nosotros para poderlo evitar. Y en algunos de los casos nos sentimos peor, porque no pudimos estar con ellos en su último momento. Porque anteriormente de la pandemia nos podían dar aviso a nosotros como ministros para poder ver a una persona que estaba moribunda y poder irlo a ver al hospital y poderle compartir el Evangelio y poder estar con la persona para poderlo ayudar de alguna manera, orar por ellos o hacer algo por ellos en una cuestión espiritual. Pero la verdad de las cosas es que hoy en día no se puede hacer eso. Entonces estábamos doblemente frustrados espiritualmente y con mucha tristeza por no haber estado con las personas que el día de hoy ya no están en medio de nosotros por COVID. Pero esto se suma también a las otras personas que están muriendo el día de hoy a manos del crimen organizado o a manos de homicidas. Pero no nada más eso, sino también se suman todas aquellas víctimas que están muriendo el día de hoy por accidentes automotrices, o accidentes en bicicleta, o accidentes en motocicleta, o diferentes accidentes, pero que tienen que ver con la vía en donde nosotros transitamos normalmente. Pero no nada más esto, sino también accidentes en el trabajo, donde personas también mueren día con día. Entonces, si le sumamos todas estas muertes, créanme que nos podemos el día de hoy deprimir mucho y podemos salir del día de hoy, en vez de salir bendecidos, podemos salir muy deprimidos porque vemos la realidad de una manera tan clara, tan cruel, que no nos queda ni la menor duda de cuán frágiles somos nosotros el día de hoy. Y no importa la edad que tengamos, no importa si somos jóvenes, si somos adultos, si somos ya viejitos, si somos enfermos o no enfermos, no importa, nuestro razonamiento al día de hoy nos lleva a ver que el día de hoy somos tan frágiles como cualquier otro ser vivo en la tierra, como una abejita, como una mosca, como una lombriz, como una hormiga. Somos tan frágiles como esos seres vivos. Y podemos ver que en algún momento podemos estar nosotros también tan abrazados por el dolor, tan apantallados, tan adoloridos por las cuestiones que están pasando a nuestro alrededor, que muchas personas también se suman a otra clase de muerte, que es el suicidio. Vemos un panorama demasiado terrible, ¿verdad? Y al ver todo ese panorama terrible que yo miraba en la semana, y yo creo que cada uno de nosotros también lo hemos estado viendo y observando diariamente,
vemos la urgencia de hacer algo. Pero ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como seres humanos ante tales eventos que se salen fuera de la mano del hombre, que son eventos que el hombre no puede dominar y no puede controlar? El hombre no puede controlar enfermedades, el hombre no puede calcular cuándo una persona se va a suicidar, porque normalmente el que se quiere suicidar está solo o está haciendo las cosas de una forma solitaria y no avisa a nadie en un término específico: me voy a suicidar y me voy a colgar en este momento. No te lo dice. Sí te da algunos eventos atrás de un suicidio, perdón. También no podemos calcular nosotros si el vehículo nos va a atropellar o no nos va a atropellar. También no calculamos si el día que vamos a estar pintando, vamos a estar haciendo alguna reparación, o por parte de nuestro trabajo simplemente o sencillamente al bajar unas escaleras nos vaya a pasar algo y podamos caer muertos. No podemos hacer nada, es la realidad. Pero algo sí podemos hacer, y lo dice la Escritura. Y es lo que a mí me llevaba a pensar en cada uno de ustedes, pero también en mí. Porque cada uno de ustedes son factores de cambio para nuestra sociedad. Cada uno de ustedes. Que lo sean, esa es otra cosa. Que lo logren, ese es otro cantar. Pero cada uno de ustedes y yo somos un factor de cambio para nuestra sociedad. Y no humanamente, como lo están comentando en las redes sociales, de que tú puedes echarle ganas, que tú eres esto, que tú eres lo otro, hablando nada más nuevamente de en sí mismo, que el hombre puede hacer las cosas, y ensimismándose cada día más y dando mensajes de que el hombre es primero el hombre, después el hombre y al último es el hombre. Ese humanismo vil y barato el día de hoy no lo vamos a compartir aquí, y nunca lo vamos a compartir, porque aquí no es el hombre el centro de las cosas, sino es Dios. Amén. Así es que tú eres un factor de cambio, pero ese factor de cambio no está basado en tu intelecto, no está basado en tu buen corazón, no está basado en tu inteligencia o en tus ganas de hacer las cosas. Están basadas esas intenciones en Cristo. Por eso el mensaje del día de hoy lo hemos titulado Necesidad de predicar el Evangelio. Al ver ese panorama tan oscuro, al ver ese panorama tan negro, tenemos que hacer algo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Dice la Escritura, si me puedes acompañar, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Dice la Escritura, por medio del Espíritu Santo, inspirando a Pablo: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Yo creo que si nosotros vemos la Escritura, si la leemos, y si nunca la has leído, yo te invito a que la leas. Pero si tú lees el Nuevo Testamento, empezando desde Mateo hasta Apocalipsis, tú puedes ver ahí personajes diversos que predicaron el Evangelio a todas las criaturas en ese momento. Pero hay uno que se destaca dentro de todos: el Señor Jesús. El Señor Jesús predicó el Evangelio durante el tiempo que Dios le permitió estar aquí en la tierra, como nunca nadie había predicado el Evangelio. Es el único predicador que habló tanto acerca del infierno y de cómo iban a ser consumidos las personas que pudiesen llegar ahí por medio de un castigo eterno. Fue la persona que más predicó en esta tierra. Pero hay un segundo que predicó más el Evangelio que en esta tierra pudo haber existido, y que estuvo predicándole a reyes y gobernantes y también a autoridades civiles y a todas las personas, gentiles y religiosos. Y como él, ninguno ha habido en la tierra. Y me estoy refiriendo al propio apóstol Pablo. Él, cuando predicaba,
Predicaba con tanto denuedo, con tanto celo, con tanta pasión, que quería abrazar a las personas y poderles hacer entender la urgencia que él tenía en su vida de poderles compartir esas bondades, esos juicios, esa sentencia tanto del cielo como en el infierno, como el apóstol Pablo. Él entendía ese principio de predicar el evangelio a toda costa, costara lo que costara, tuviera él lo que pasar, lo que tuviera que suceder con su vida, al grado, amado, que él no se casó, al grado que él, cuando conoció a Cristo, él mismo puso su cuerpo, su vida personal al servicio del Señor, y él decidió voluntariamente no casarse. A ese grado. Y fue puesto delante de reyes, como el rey Agripa y al emperador Nerón, para predicarles el evangelio. Pero no nada más predicaba el evangelio como ahorita nosotros estamos predicando el evangelio, sino en 2 idiomas. Él predicó el evangelio tanto a judíos como a no judíos, a pobres y a ricos, a gente que conocía del evangelio por medio del Antiguo Testamento, que eran los judíos, como a gentiles que no tenían ningún conocimiento de quién era Jehová, ni la obra redentora de Dios. Y él gastó su vida hasta el final predicando el evangelio. Pero ¿por qué tanto denuedo de Pablo al querer aún ver su vida como nada y predicar el precioso evangelio a todas las personas? ¿Qué fue lo que lo llevó a tener a tal entrega para poder extender el reino de los cielos? Es lo que quiero que pienses el día de hoy. Podemos decir a lo mejor que el Señor Jesús, porque tenía una misión redentora en la tierra, y podemos de alguna manera pensar que esa era su misión y Él tenía que hacerlo porque ese era el plan de Dios para nuestras vidas. Y sí, es correcto. ¿Y qué le costó? Su vida. Pero tú el día de hoy puedes pensar, bueno, es que Él era Dios y Él tenía un plan específico. Pero Pablo, un hombre como tú y como yo, con necesidades, con un cuerpo físico que sangraba, que le dolía, que tenía sentimientos, que tenía emociones, una persona que también tenía deseos, ¿no? Al principio de su ministerio, ¿qué es lo que estaba haciendo? Tenía un deseo y un celo vivo por la religión que aún azotó y mató a muchos cristianos. A eso le llevó su celo, a matar gente inocente. Ya convertido, cambió totalmente ese celo para el celo con Cristo. ¿Y qué le llevó a hacer? Aún a negarse a sí mismo, ¿no? En todos los sentidos. Fue el que más viajó a todo el mundo predicando el evangelio. Fue el que más naufragios sufrió. Fue el que más prisiones tuvo de todos los apóstoles en ese tiempo. Y aún así, después de todo lo que pasó, no desistió de predicar el evangelio. Y aquí empezamos a razonar. Y aquí el Espíritu Santo empieza a tratar con cada uno de nosotros. Y aquí el Espíritu Santo, le pido a Dios que descienda sobre tu vida para que empieces a entender esta verdad. Dios, el Señor Jesús, no es una cosa ligera. No es algo que nosotros agarremos como hobby. No es algo que nosotros agarremos como para ponernos una calcomanía de un pescadito en nuestro cuello o en nuestro auto. No es algo que agarremos como fetiche para que nos vaya bien en la vida. No. Es
para consumir nuestros días por Él, como Él lo hizo. Y aquí empieza el Espíritu Santo a tratar tu vida. ¿Por qué? Porque ¿en qué estás gastando el día de hoy tus días? ¿En qué? ¿En qué, ama? ¿En qué? ¿En qué estás gastando tu vida? Yo no digo que el día de hoy dejemos todos de nuestros trabajos y nos dediquemos a predicar el Evangelio. Yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy hablando de prioridades en la vida. ¿Cuál es tu prioridad el día de hoy? Porque no olvides cómo empezamos esta reunión. Hay oscuridad allá afuera. Hay gente que está muriendo por diversas causas. No eres ajeno a esas muertes, porque en tu familia o en tu círculo cercano o cerca de ti ha habido muerte. De cualquier forma ha habido muerte. ¿Y quién ha estado con ellos? ¿Y quién les ha predicado el Evangelio? Para eso está usted, pastor, para que usted le predique el Evangelio, para que nosotros cuando tengamos una necesidad le hablemos a usted y usted vaya a orar por el enfermo, usted vaya a orar por la persona, usted se haga cargo de ministrar a la persona que está a punto de fallecer y lo pueda llevar a los pies de Cristo. ¿Es de usted? No es mía. Aquí dice la Escritura. Y el apóstol Pablo dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Estas palabras se aplican a cada uno de los cristianos del día de hoy. A cada uno de ustedes, hermanos, que son verdaderos cristianos, que han sido lavados por la sangre de Cristo, que lo han entendido, que han sido restaurados. Pero para que podamos entender, bueno, entonces yo que no soy cristiano, ya no tengo culpa, yo soy libre de culpa. Entonces esa tarea se la dejamos a los cristianos y el día de hoy la predicación va a ser a los cristianos. Me salvé. Te salvaste. Y lo vas a ver más adelante. Vamos a contestarnos el día de hoy dos preguntas. La primera, ¿qué es la predicación del Evangelio? Para que vayamos entendiendo, ¿qué es la predicación del Evangelio? Porque el día de hoy puedes pensar que la predicación del Evangelio es un púlpito, es estar atrás de un púlpito y el único que puede predicar el Evangelio es el pastor, el ministro, el sacerdote, la persona, el anciano, como tú quieras llamarle. No es cierto. Vamos a entender qué es la predicación del Evangelio. Pero para entender esta pregunta, ¿qué es la predicación del Evangelio? Yo te quiero hacer a ti una pregunta más. Para contestar esta, ¿para quién es el Evangelio? Para todos. Ya dijeron unos, para todos. ¿Para quién es el Evangelio? ¿Para todos? Sí, para todos. Pero hay dos grupos de personas que es para predicarle el Evangelio. Si el día de hoy yo te dijera, ¿sabes qué? Vamos a tener dos reuniones. La primera reunión de la mañana, que es a las 11 de la mañana, va a ser única y exclusivamente para puros cristianos. Y la segunda reunión, a las 12 de la tarde, va a ser para la gente que no es cristiana. En otras palabras, el Evangelio es en primer lugar para los cristianos. Estoy viendo tu cara de sorpresa. No te sorprendas. Te voy a decir por qué. Porque si la primera pregunta la predicas, ¿qué es la predicación del Evangelio?
Pues si tú eres cristiano y no sabes qué es predicar el Evangelio, tú necesitas primero entender para quién es el Evangelio. Y el Evangelio es para ti, porque si tú no crees como cristiano que el Evangelio es el Evangelio de Dios, que es la palabra inspirada por el Espíritu Santo, y si tú no lees la Escritura y no la escudriñas, no eres cristiano. Porque ¿cómo vas a predicar algo que tú no vives? ¿Cómo vas a poderle predicar a una persona que está moribunda sobre la vida eterna cuando tú no has entendido la vida eterna? ¿Cómo le puedes predicar a una persona de la salvación de Cristo cuando tú mismo no has entendido qué es la salvación? ¿Cómo le vas a predicar a una persona que Dios puede perdonarte cuando tú no has sido perdonado? ¿Cómo tú le puedes predicar a una persona que deje de pecar cuando tú sigues pecando? Entonces, el Evangelio es en primer lugar para el cristiano. Porque si no entiende el cristiano qué es el Evangelio, bonita cosa. Es como si fueras a trabajar y no vas a saber ni qué vas a hacer. ¿Para qué vas a trabajar? Es que soy abogado, pero jamás estudié leyes. Bonito abogado. En otras palabras, el Evangelio en primer lugar es para los cristianos. En segundo lugar, como decían hace un momento, es para los pecadores también. Con esto respondo de alguna manera a la mitad, ¿qué es la predicación del Evangelio? Porque ya entendemos las partes que componen la predicación del Evangelio. Pablo dijo: ay de mí si no anunciare el Evangelio. 1 Corintios 9:16. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Qué significa anunciar el Evangelio? Precisamente la definición de anunciar en el inglés es predicar. Pero a la hora de que hicieron la traducción al español le pusieron anunciar. Es para poder definir predicar. Esa es la definición en inglés que nosotros podemos ver en una Biblia en inglés. Predicar. Es la definición de anunciar. Y Pablo sabía que en esta palabra existía también una gran diferencia entre predicar, anunciar y también enseñar. Pablo muchas veces enseñó. Pablo tenía la habilidad, era un maestro de la ley. Pablo tenía esa habilidad de poder enseñar, pero también tenía la habilidad de predicar. Son dos cosas diferentes. Si tú el día de hoy no entiendes la diferencia entre predicar y enseñar, tenemos que partir de ese punto para que tú puedas ser realmente una persona que pueda llevar el Evangelio, las nuevas buenas a una persona. Tienes que entender eso. La diferencia entre predicar y la diferencia que tiene la palabra enseñar. La palabra predicar significa declarar, anunciar, proclamar las buenas nuevas, que son el Evangelio. La palabra griega principal para enseñar significa instruir. La diferencia vital entre predicar e instruir es que predicar se apoya más en la proclamación que en la instrucción. Predicar el Evangelio significa proclamarlo, declararlo. Y declararlo no es como los pastores, aquellos mentirosos que están
proclamando, y te proclamo esto y proclamo lo otro. Eso no estoy hablando de eso. Proclamando es como en la antigüedad, cuando estábamos en una ciudad amurallada y habían guardias y estaban ellos atrincherados cuando veían una clase de enemigos. Ellos, ¿qué hacían para poder alertar al pueblo que ya se acercaba el enemigo? Tenían trompetas, y esas trompetas las tocaban de una manera tan fuerte y con ritmos tan específicos que podían proclamar que el enemigo se acercaba. Esa es la diferencia entre lo que dicen esos predicadores falsos a lo que es proclamar bíblicamente. Proclamar es predicar e instruir. Es una instrucción que al momento de que tú lo predicas es casi gritarlo, es declamarlo con vigor, con pasión, como si tú quisieras a la persona sacarte tú de lo que hay adentro de ti y podérselo meter a la persona que tú le estás enseñando, que tú le estás proclamando el evangelio, que tú les estás anunciando lo que Cristo quiere, para que te puedan entender. Es con tal vigor que te lleva a la desesperación. Es con tal vigor que te lleva a tú a sentir que tú mismo estás perdido y que tú no puedes hacer nada por salvarte. Por eso tú ves que mucha gente, quizás tú has conocido personas que te están insiste que entregues tu vida a Cristo, porque ellos entienden lo que es estar fuera de Cristo, y lo que hacen es proclamar el evangelio en tu vida para que tú puedas entender, y lo hacen con pasión. Y no les importa si les dejas de hablar, y no les importa si tu familia los critica y se burlan de esa persona, te prohíben. Ya no le hables a fulano, ya no le hables a sutana, porque mira, cada vez de que nos la vemos, cada vez de que lo vemos, nos reprenden nuestras obras malas. No importa que a esa persona sea señalada, con tal de estar predicando el evangelio. Y por lo regular son incomprendidos por las demás personas, aun por la misma religión, y los tachan de exagerados, o los tachan de fanáticos. Pero ellos lo único que quieren y desean es que tú puedas encontrar a Cristo en tu vida, porque ven tu vida, ves tu vida. Por eso el apóstol Pablo decía: ay de mí si no anunciara el evangelio. Un predicador bautista decía a los pastores: si no puedes ver la diferencia entre predicar y enseñar, no estás llamado a predicar. Eso le decía ese pastor bautista a los que estaban estudiando para ser pastores. Y este principio le decía este pastor a los pastores: si ustedes no saben la diferencia entre predicar y enseñar, no pueden estar ustedes teniendo un llamado de Dios a predicar, porque son dos cosas diferentes. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, 3 y 4, dice en resumido: además os declaro, hermanos, el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, y conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En resumidas se los estoy diciendo, pero son puntos específicos que es la esencia de la predicación de un cristiano. Es esta esencia cuando tú predicas el evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme lo que ya estaba escrito en las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la esencia de la predicación de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano nunca te va a decir
que el Evangelio es de que tú recibas a Cristo con todo tu corazón. Un verdadero cristiano nunca te va a decir que no importa lo que tú hagas, Cristo te ama. Y así como tú te comportes durante el día, seas como seas, Cristo te ama. Eso no es una predicación bíblica. O bien, Cristo tiene el poder de ayudarte en todas las cosas de tu vida, en tus negocios, en esto, en lo material. Eso no es una predicación cristiana. Esa no es la predicación de Cristo. Ese no es enseñar las palabras que Cristo dejó en la Escritura, hablando de las buenas nuevas. La palabra griega traducida para evangelio significa, como ya lo hemos dicho, las buenas nuevas. O sea, las buenas nuevas de que Cristo murió por nuestros pecados. En nuestro lugar, Él pagó la deuda. Nosotros merecíamos realmente morir, porque dice en la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Y nosotros merecemos morir. Esa es la triste realidad para nuestra vida. El día de hoy esa sentencia está ahí, como ya lo hemos visto anteriormente en otras enseñanzas anteriores. La verdad escritural es que todos nosotros debemos morir en una muerte eterna. Ya teníamos una sentencia y esa sentencia se pudo evitar, que nosotros pudiésemos ser sentenciados por medio de esa sentencia que Dios no quiso o no pudo abolir por su poder, por decir, me arrepiento. No, se tenía que cumplir esa sentencia. Es como aquel caso de Daniel, cuando fue engañado mediante un edicto del rey. Y el rey, en su desesperación, buscó cómo invalidar su decreto. ¿Sí lo has leído? Y consultó sabios, y consultó en ese momento lo que más tenía cercano a los abogados de su reino, por llamarlos así. Quiero salvar a Daniel por este decreto que yo mismo firmé. Y sus sabios trabajaron. Le dijeron, rey, no hay manera de invalidar el decreto. Daniel tiene que morir. Y con todo el dolor del corazón del rey, Daniel fue echado al foso de los leones. Y solamente una acción divina pudo sacarlo de la muerte, como el día de hoy. Es una figura de lo que Cristo iba a venir a hacer por nosotros. Nosotros merecíamos por decreto divino morir. Y Dios no podía quitar ese decreto por sí mismo, pero Él elaboró un recurso para poder justificarnos. Y ese recurso es Cristo. Él tuvo que hacerse hombre y morir por nosotros. Y ese sacrificio que Él hizo fue lo único que pudo invalidar ese castigo eterno. ¿Para quién? Para el que lo crea. Para el que lo crea. Para el que lo abrace. Para el que no, no hay recurso. Seas quien seas. Te llames como te llames. Hayas ido a la iglesia o no hayas ido a la iglesia. Hayas hecho una oración o te hayas arrepentido. Esa es la gran diferencia. Aunado a esa doctrina bíblica de la justificación, también nosotros vemos que hay una doctrina que nos habla acerca del juicio eterno. Y no lo podemos quitar. No podemos quitar la palabra infierno de la Escritura.
no podemos quitar, y muchos quisieran quitarlo, como aquellas personas que el día de hoy están viviendo su vida de una manera desordenada. Quisieran quitar muchos versículos de la Escritura, pero no se puede. La verdad es que no se puede. Así es que todo eso es la suma del Evangelio, la cual nosotros tenemos que predicar. No enseñar, predicar, anunciar. Todas estas doctrinas están centradas en Cristo. Son cristocéntricas. No tiene otra forma de poder nosotros predicar el Evangelio el día de hoy, porque Cristo es el centro de nuestra enseñanza, de nuestra doctrina, de nuestra predicación. Porque primeramente dice en 1 Corintios capítulo 15, el versículo del 3 al 4, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así que la verdadera predicación del Evangelio, como ya lo vimos anteriormente, su principal detonante o su principal impulsor de nuestra vida para poder predicar el Evangelio es la obra redentora de Cristo y lo que Él hizo. Y no podemos nosotros predicar otra cosa más que Cristo. Hay un teólogo llamado el doctor J. Resham Machen, comenta lo siguiente: aunque la cristiandad no termina con el corazón roto, empieza con estar consciente del pecado. Sin estar consciente del pecado, el Evangelio entero parecerá como solo un cuento vacío. Pero ¿cómo se puede revivir la consecuencia del pecado? No cabe duda que algo se puede lograr con la proclamación de la ley de Dios, porque la ley muestra las transgresiones. En otras palabras, cuando tú predicas el Evangelio, te acuerdas de la transgresión que tú hiciste delante de los ojos de Dios. ¿Te acuerdas? No creas que lo olvides. Cuando tú le estás predicando a una persona que está a punto de morir, tú sabes para dónde va, porque tú lo entendiste. Porque tú entendiste la transgresión, tú entendiste que tu vida fue una transgresión a la ley de Dios. Y cuando tú lees Gálatas 5, cuando tú lees Romanos, cuando tú lees Apocalipsis, cuando tú lees todas esas palabras en la Escritura donde habla acerca de los mentirosos, de los idólatras, de los fornicarios, de los hechiceros, de los borrachos, de los que se echan con varones, de los que fornican, de los que adulteran, amado, no te queda más otra cosa que tú sentir en carne propia lo que tú hiciste de tu vida, ¿cierto o no? Yo cuando aquí te estoy predicando el Evangelio, no creas que yo estoy predicando algo que no conocí y me aterra, y yo veo en la palabra de Dios cómo en ese tiempo que yo vivía en ignorancia y yo hacía mis porquerías, yo decía en mi ceguera, aquí estoy solamente yo y tú. Y no hay nadie más testigos de lo que estamos haciendo el día de hoy. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando empecé a leer la Escritura dije, no, qué equivocado estaba, porque habían unos ojos divinos que me estaban viendo haciendo todas las porquerías que yo hice. ¿Y sabes qué hubo en mí? Vergüenza. Vergüenza. Porque lo que yo pensé que estaba haciendo en lo oculto, a la luz de todos lo estaban viendo. No hay nada encubierto que pueda salir a la luz. No hay nada. Y eso tú lo sientes cuando estás predicando el Evangelio. Tú fuiste un transgresor de la ley, hermano. ¿Cierto o no? Por eso somos cristianos.
porque éramos lo más vil de la tierra. Y por eso obedecimos al llamado de Cristo, al arrepentimiento, porque no éramos lo mejor de esta tierra, éramos lo peor, éramos lo más vil, era lo que vomitó la tierra. Si tus padres supieran lo que tú haces en el secreto, en lo secreto, ¿qué cara tendrían tus papás? Si tus papás supieran lo que tú haces en las fiestas o lo que llegaste a hacer en las fiestas, ¿qué crees que pensarían tus padres de ti? Si tus padres escucharan tus conversaciones con tus amigos, con tus amigas, ¿qué crees? ¿Qué cara pondrían tus padres? Si el día de hoy tu vida aquí fuera proyectada, un día, no te hablo de 2 o 3 días, vamos a hablar de una semana si tú quieres. Si aquí en el proyector que tenemos se proyectara tu vida diaria, las 24 horas desde que tú tienes conciencia hasta que te duermes y hasta cuando entras en profundos sueños, ¿cuáles son tus pensamientos? Te apuesto que ya no vendrías a esta iglesia. ¿Sabes por qué? Porque tu vida estuviera aquí, delante de todos nuestros ojos, y no habría quien pudiera cubrir tu vergüenza. Cuando predicas el Evangelio, sabes que tú estás predicando algo que tú pasaste. Recientemente que murió mi suegro, yo le decía a mi esposa, ¿sabes? Yo la veía muy triste por la muerte de su padre. Yo tengo a mis padres, gracias a Dios, con vida. Y yo le decía, ¿sabes qué? Tienes en tus manos, en tu vida, algo muy precioso que tú puedes hacer con este evento que te está dando dolor. Porque tú puedes consolar a una persona que haya perdido a su padre o a su madre. Yo no puedo. Porque aunque yo le diga bonitas palabras, aunque yo le hable y le abra la escritura, no puedo entender el dolor que se siente el haber perdido un padre. No puedo. Y tú sí puedes. Así es que por favor, cuando se te acerque una persona que ha perdido un padre o su madre, tú le puedes predicar y le puedes declarar, le puedes tú decir, confesarle con tus labios que tú perdiste a tu padre y tú sientes lo que se siente perder un padre. Tienes una oportunidad de oro, porque aparte de eso tu padre se salvó. Encontró a Cristo y esa experiencia en tu corazón, en tu conocimiento y en tu vida, nadie te la podrá quitar. Y es oro, es un instrumento para poder predicar el Evangelio. Cuando tú predicas el Evangelio, sabes que tú transgrediste la ley de Dios. Eso es lo principal que tú debes entender. Que transgrediste la ley de Dios. Y aquí es donde entra el segundo grupo. Tú transgrediste la ley de Dios. Y si no has entendido el Evangelio, es porque no te sientes transgresor de la ley. Parte de ahí. No te sientes transgresor de la ley. Porque cuando tú te sientes transgresor, vas a aquel que te puede ayudar. Una persona llega a un médico. Doctor, ¿me puede ayudar, por favor? Sí, dígame. ¿En qué le puedo servir? Pues, ¿sabe qué? Es que me siento mal. ¿Ok? ¿De qué se siente mal? No sé, pero yo me siento mal. Sí, pero dígame, ¿qué le duele? ¿El estómago, la cabeza, el corazón? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son sus síntomas?
No tengo ningún síntoma. Simple y sencillamente quiero que usted me ayude porque me siento mal. ¿Sabes qué va a hacer el médico? Lo va a ayudar, lo va a oír, pero lo va a mandar a lo mejor con un psicólogo o con un psiquiatra, porque su problema no es físico, no es fisiológico, es quizás mental. En otras palabras, tú no vas a Dios porque no te sientes enfermo. Porque el que verdaderamente se siente enfermo va con el doctor y le dice al doctor: me siento mal, me duele la cabeza, se me sube la presión, siento vértigo, me duele el pulmón, me duele aquí de este lado cuando me estoy levantando, el apéndice, me duele acá atrás de la ciática, me duele aquí, no es esto, me duele acá, doctor. Me duele esto, tengo estas características, me están saliendo ronchas, me está saliendo sarpullido, no puedo ver, doctor. Cuando uno está enfermo, sabe qué decirle al médico, ¿cierto o no? Pero cuando no estás enfermo, no vas a un médico. Sería absurdo que fueras un médico. Estarías mal de la cabeza. Por eso el que no se siente pecador a Cristo, a la religión, va a su conciencia, se moraliza, acaricia la doctrina, conoce cómo cantar, conoce cómo levantar las manos, pero no se siente pecador, no se siente que transgredió la ley, por lo tanto no va al médico. Por eso no se han salvado. Por eso cuando se predica el Evangelio, se sacuden las palabras, porque no se sienten confrontados. Sí peco, pero no así como me dices. No. Yo soy una persona respetable, yo no ando como los drogadictos, como los borrachos. Yo sí sé lo que dice la Escritura. No sabes. Porque la Escritura es bien clara cuando dice que no hay justo ni aún uno. Y por cuanto todos pecaron, si tú aprendieras ese texto, si realmente tú aprendieras ese texto de una forma vivencial, sabes que el día de hoy tú fueras cristiano. Pero no te da miedo, no te espanta, no tienes conocimiento de lo que está pasando en tu vida. Y espero en Dios que el conocimiento lo tengas antes de que mueras. Yo espero en eso. Y ese es el propósito de predicar el Evangelio: arrebatar tu alma del infierno. Ese es lo que nosotros queremos desgastarnos. Eso es por lo cual los cristianos viven el día de hoy, para arrebatar a las almas del infierno, no por nuestras fuerzas, sino para predicar el Evangelio. Entonces la predicación del Evangelio consiste en dar a las gentes el conocimiento de que son transgredores de la ley. Necesitan recibir la medicina que es el Evangelio. Como dijo el Señor Jesucristo en Marcos 10, versículo 27, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Para nosotros es imposible llegar a tu corazón, pero para Dios no. ¿Qué otro error hay al predicar el Evangelio? Mal entendido predicar el Evangelio. El predicar o el anunciar que Dios te puede hacer bueno y que te sentirás mucho mejor si tú te acercas a Dios. Esa es una enseñanza diabólica. Porque el Evangelio no es para que nuestras conciencias estén tranquilas, ni para que tú te sientas bueno. Al contrario, las buenas nuevas es para que tú te puedas arrepentir
para que tú puedas confiar, para que tú puedas vivir ordenadamente y para que tú puedas anunciar a otras personas el Evangelio, las buenas nuevas. Así es que, si tú has escuchado a personas que te digan, Dios te puede ayudar a ser bueno, o que tus obras sean buenas, es una enseñanza diabólica. El diablo no se va a preocupar por aquellas personas que no le están ocasionando un problema con este tipo de enseñanzas. Al contrario, van a abundar, y tú lo puedes ver por internet, cómo abundan esos charlatanes que están hablando de superación, que están introduciendo esto, que aún las mismas congregaciones están abrazando todo ese tipo de personas que no te puedo decir que son predicadores, esos charlatanes que están enseñando este tipo de situaciones personales de superación, y te puedo nombrar muchos, pero tú ya los conoces. ¿Cuáles son esos charlatanes que te llevan a pensar que simplemente tú tienes que ser bueno y que tú simplemente tienes el poder para poder ser bueno y para poder ser una buena persona en esta tierra y con tu prójimo? Eso fue lo que exactamente el Papa Benedicto XVI hizo en una visita que realizó en Brasil. Le dijo a la gente que estaba congregada en Brasil que fuera buena. Esta noticia está en el periódico Los Angeles Times. Le dijo a las personas que fueran buenas, que vivieran vidas mejores. Esa no es la predicación del Evangelio. Eso no es predicar el Evangelio. Eso es predicar basura. Eso es enseñar doctrinas que no tienen nada que ver con predicar las buenas nuevas. Lo que debieron de haber hecho muchas personas, o lo que deben de estar haciendo muchas personas en el internet, es decirle a los pecadores que se arrepientan, no que sean buenos. Porque en el panteón hay muchas personas buenas, pero ¿cuántos de ellos estarán en el cielo? ¿Tú crees que hay una persona buena en medio de nosotros? ¿Quién de aquí se considera bueno? Levante la mano con confianza, digo, respetando la autonomía y respetando a las personas y respetando tu creencia y respetando tu conciencia. Yo te invito a que tú puedas de veras con valor, con firmeza, porque pues, así debemos de ser, tener valor y tener firmeza con nuestras convicciones. ¿Quién de aquí se cree bueno? Si no levantas la mano, de verdad que no tienes convicciones. Yo te invito a que si tú te crees bueno, levantes tu mano y que defiendas tu derecho de que tú te crees bueno. Ahora, si no lo haces por vergüenza, a lo mejor porque dices, no voy a salir evidenciado, pero tú realmente no levantas la mano, pero durante tu vida, tu diario vivir, haces esto que ahorita no estás confesando con levantar tu mano, y no te quiero invitar o obligar a que levantes tu mano, pero si el día de hoy tú tienes tu convicción personal de que te crees bueno y estás viviendo una vida así como el bueno, déjame decirte que el bueno no va a ir al cielo. Al contrario, las más oscuras y densas tinieblas te esperan. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Así es que aquí no hay buenos. Aquí todos somos pecadores. Aquí todos somos transgresores de la ley, ¿cierto? ¿No? Y te digo algo, yo soy el primero. Yo me pongo en primer lugar. Yo transgredí la ley de Dios y fui muy vil. Y en algunas cosas te he platicado y otras me avergüenzo y no te las platicaré. Y si es necesario te las platicaré para edificar tu fe, para poderte predicar el Evangelio, no para que yo me pueda sentir mejor,
o para que me pueda sentir yo desahogado. No, sino para poderte decir que Cristo tiene el poder para poderte sacar de una vida de pecado, seas quien seas, tengas el pecado que tengas, tengas la vida que tengas. Dice un texto en Gálatas 3, capítulo 24. Acompáñame el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Nos queda claro que realmente los pecadores estamos perdidos, que estamos arruinados, incapaces y totalmente depravados, yendo al juicio eterno que es el infierno. Por eso es necesario predicar el Evangelio. Es el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hace un tiempo, cuando yo leía la Biblia y llegué a este punto de Gálatas, decía, ¿qué es ayo? ¿Ya has leído ese texto? ¿Qué es ayo? ¿Tú ya lo has leído en alguna ocasión? ¿Sabes qué es ayo? ¿Nadie? ¿Cómo qué? ¿Qué, perdón? ¿Como una nana que te cuida? Más o menos. Viene del griego ayo, paidagogos. Era originalmente un esclavo que llevaba a los hijos de su amo a la escuela. La ley para los judíos fue eso, un ayo, un esclavo, una esclavitud. El ayo fue eso para los judíos, una esclavitud. Por esa esclavitud los judíos no pudieron ver a Cristo. Por esa ley que era la guianza de los judíos, no pudieron ver al Señor Jesús, porque no vieron la gracia de la ley, no vieron la ley como antiguamente era, sino la vieron como un vehículo para que me puedas tú entender. Por lo tanto, estaban ellos ciegos y no podían tomar decisiones por sí mismos. Pablo en ese momento habla en primera persona, en plural, en contraste a la segunda persona que nos habla en Gálatas 3:26, hasta que vino Cristo. Y cuando vino Cristo, dice el apóstol Pablo, en segunda persona, en Gálatas 3:26, ya no estaba bajo ese ayo. Ya no había una ley esclavizante para las personas, sino era la ley perfecta de Dios, que te abrió los ojos para entender que había una transgresión de tu vida hacia Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, hablando de los judíos, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ya no fue un ayo. Esta ley que nosotros tenemos ya no es una esclavitud para nosotros. Ya no fue un vehículo que a nosotros por una ceguera espiritual, nos estuviera conduciendo al infierno, sino fue Cristo el que abrió nuestros ojos y que fuimos justificados por esa fe. El gran reformador Martín Lutero dijo en una ocasión, la ley muestra los pecados, no salva. La ley muestra solamente los pecados.
pero nos muestra que somos pecadores. No nos da la vida, pero mortifica y mata. Y Lutero era muy fiel a la Biblia. Al decir esto, la ley moral aún está en un efecto, y cuando la predicamos correctamente como introducción al Evangelio de verdad, mortifica y mata. La falsa esperanza que tiene el pecador de cambiarse a sí mismo y ser limpio y bueno ante los ojos de Dios sin conocer al Salvador, da muerte. ¿Cuánta razón tuvo Lutero al decir que la ley mata? ¿Cuánta razón tenía nuestro Señor cuando nos dijo, pero mi espíritu vivifica? Cuando tú predicas la ley de Cristo, viene el Espíritu a respaldar esa ley y hace que el Espíritu pueda vivificar a las vidas. La ley nunca nos va a justificar a nosotros, sino el que nos justifica es Cristo. Segunda pregunta. Ya conocimos qué es predicar el Evangelio, que es diferente a enseñar. Ya vimos que las personas que se sientan buenas no van a poder entender la predicación. Tienen que sentirse pecadores, tienen que entender que hay una transgresión de la ley, pero en sí misma la ley no nos va a llevar a una salvación, sino el que nos lleva es Cristo. Ahora la segunda pregunta es, ¿por qué es la predicación del Evangelio necesaria? ¿Por qué? Quizás ya es una respuesta a estas alturas fácil de contestar para todos nosotros. El mismo apóstol Pablo decía, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Número uno, es necesaria porque el tema principal, el tema central de la Biblia, el tema entero desde el Antiguo y Nuevo Testamento es la fe en el Señor Jesucristo. Esa es la respuesta de por qué la predicación del Evangelio es necesaria, porque las personas necesitan conocer al Salvador. Porque si nosotros estaríamos sin conocimiento de ese Salvador, estaríamos muertos sin justificación alguna. Es como en el momento en que quizás las reses están llevadas al matadero. No sé si tú lo llegaste a ver, pero esa imagen a mí se me viene en este momento a la mente. Yo cuando iba a ver a mi abuela vivía por el Rastro, allá en Ferrería. Y yo, un chico, cuando íbamos en el carro, teníamos que pasar al lado de ese rastro. Y veíamos cómo había camiones estacionados al lado del rastro, pero camiones de redilas llenos de animales, tanto cerdos, vacas, de toda clase de animales, chivos. Y en ese momento estaban formados, en algunos momentos estaban formados los de los cerdos. Y eran bajados en unas máquinas y eran trasladados como en un corral, pero también eran llevados en una maquinita que los iba subiendo como si fuera un elevador. Y después ya no se veía nada, pero había una puerta donde entraban. Y en ese momento donde entraban, tanto los marranos estaban llorando su muerte, porque ya los estaban matando allá arriba, como los que estaban en los camiones. Se estaban comunicando, y ahora lo puedo entender. Los que estaban en los camiones ya estaban llorando, ya estaban gimiendo, ya estaban desesperados. No sabíamos a lo mejor nosotros lo que había allá adentro, pero ellos sí lo estaban sabiendo. ¿Cómo? Por la comunicación que se tenían con los otros. Eso es lo que yo creo y pienso. De qué otra manera, los que estaban en los camiones estaban llorando, cuando todavía no estaban arriba en ese lugar, donde ya los estaban sacrificando. Con esto te quiero decir algo, que si no tuviéramos nosotros a Cristo, seríamos esos que estuvieran esperando el matadero. No habría nada que nos pudiera detener, porque
porque ya estaba la sentencia de muerte sobre nuestras vidas. Ya estábamos nosotros estacionados para subir al matadero. Pero esa es la importancia, porque es la predicación del Evangelio. Aún, para que te ejemplifique esto, aún Caín, cuando fue juzgado por Dios, cuando mató a su hermano Abel, en Génesis 4:13 dijo: grande es mi castigo para ser soportado. Grande es mi castigo para ser soportado. Después de haber matado a Abel. Si nosotros estuviéramos sin ese Salvador, el día de hoy estuviéramos sin descanso, ni paz, ni tranquilidad. Estaríamos nada más expectantes a ese terrible juicio. Estaríamos viviendo quizás de una manera diferente al día de hoy, no esforzándonos a llevar el Evangelio, no teniendo una oportunidad. Estaríamos desahuciados, por decir así, nada más esperando el momento de la muerte, nada más conociendo la ley, nada más conociendo nuestra transgresión, conociendo nada más que el alma que pecare, esa morirá. Imagínate esa palabra en tu conciencia día tras día tras día. En el libro que habla acerca de este momento, el progreso del peregrino, el peregrino en su mente no se le quitaba esa parte de la Escritura: el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Y el peregrino traía constantemente esa palabra en su mente. Juan Bunyan traía esa palabra. Lo que él escribió en el progreso del peregrino fue lo que él estaba viviendo como cristiano, en la manera en la cual el Espíritu Santo lo alumbró para poder predicar el Evangelio a todas las personas mediante ese libro. Y es el segundo libro más vendido después de la Biblia. Imagínate quedarte nada más con esa parte de la Escritura: el alma que pecare, esa morirá. Sería terrible, ¿no? Sería desesperante. La tasa de suicidio se elevaría, porque de todas maneras te vas a morir. Pues ¿para qué voy a pasar más tiempo sufriendo? Mejor de una vez. Y se mataría a las personas. Las personas el día de hoy estarían ya ansiosas y ya habría a lo mejor modificaciones en la ley para que tú mismo te mataras y no hubiese ningún problema. ¿Por qué? Porque no habría esperanza. Pero el día de hoy sí hay esperanza. Y la esperanza es Cristo. Amén. Por eso Pablo decía: ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Porque allá afuera hay muchas personas que están perdiendo la esperanza, amado. Hay muchas personas que están agonizando de dolor. Hay muchas personas que no te lo dicen, pero están muertas en sus pecados y ya quieren salir, ya están desesperadas, ya no quieren seguir viviendo de esa manera, pero falta alguien que les predique el Evangelio. ¿Quién es? Eres tú. Eres tú. Ay de mí, decía el apóstol Pablo, si no anunciar el Evangelio. Por eso urge que te conviertas. Por eso urge que entregues tu vida a Cristo, para que no le sumes a tu vida esta parte de la porción de la Escritura. Señor, es que yo te conocí. Señor, es que en tu nombre eché fuera demonios. Señor, es que esto. Señor, es que yo hice esto en tu nombre. Los conozco, hacedores de maldad. Váyanse. Por eso Dios quiere que te conviertas. Por eso tanto deseo del Señor de que tú lo puedas conocer.
No es para que te arrimes a una religión, no es para que te conformes con vivir una vida ahí de reuniones, no, es para que te despojes de ti mismo y para que puedas llevar el evangelio a las personas que lo necesitan. ¿En tu colonia no lo necesitan? ¿En tu familia no lo necesitan? Claro que sí lo necesitan. Necesitan a Cristo. No necesitan tus palmadas. No necesitan verte a ti haciendo cosas buenas. Necesitan que tú les prediques el evangelio. Dice Juan capítulo 8, 24. Palabras del Señor Jesús. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que soy yo, en vuestros pecados moriréis. Si no le creemos a Cristo, ya no hay más que hacer. De verdad, ya no hay más que hacer. Si no le crees a Cristo, si no le crees a la palabra, si no abrazas la Escritura, si no crees lo que dice Gálatas, si no crees lo que dice Romanos, si no crees lo que dice Lucas, si no lees desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay nada más que hacer por ti. No hay más. No depende de mí, no depende de Dios, no depende de ti. Depende del Señor Jesucristo. Y yo sé que Él está tratando tu corazón. Yo sé que Él está hablando a tu mente. Dice Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso es necesario predicar el evangelio. Cierra tus ojos, por favor. Yo sé que fue un poco extenso este tema. ¿Y sabes qué? Pudo haber sido más extenso. Pero el día de hoy estamos unas pequeñas horas aquí. Pequeñas horas. Vale la pena poder extraer el tiempo más posible que podamos nosotros estar aquí juntos para poderte mostrar la Escritura, para poderte enseñar, para poderte predicar, para poder juntos estudiar lo que dice la Escritura y comprenderla. ¿Para qué? Para que podamos nosotros conocer a Cristo y llenarnos de Cristo y poder hacer algo para Cristo. Son pocas horas, pocos minutos en comparación a lo que tú haces durante todo el día y durante toda la semana. Tienes 6 días, casi 7 días para hacer lo que Dios quiera hacer en tu vida. Hoy yo te pregunto, ¿para quién es el Evangelio de Cristo? ¿Para ti o para quién? Es para ti, pero también es para que tú lo compartas, para que tú seas libre y que puedas compartir cómo fue que fuiste libre. Padre, te bendecimos, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes. Te pedimos que tú nos bendigas, que tú guardes a cada uno de los presentes, que tú abundes tu palabra en ellos, en cada uno de nosotros, y que tú nos enseñes cómo le tenemos que hacer, Señor.
porque hasta ahorita, Padre, todos los intentos humanos no han servido, Padre, porque esto no es de intentos humanos, sino es de quien tú tienes misericordia, Padre. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Cuida y guarda cada una de las almas aquí presentes. Llévalas con bien a sus hogares. Guárdalos durante la semana. Recuérdales tus palabras, Señor. Sean llevados delante de ti, Señor. Y tu iglesia, Padre, pueda seguir intercediendo por cada uno de ellos. Te lo pedimos, Padre. Ordena nuestros caminos. Amén. Nuestra reunión del día de hoy ha terminado. Les damos las gracias por el tiempo que nos prestaron. Estamos para servirles cualquier cosa que se les ofrezca, cualquier petición de oración que ustedes quieran, estamos para servirles. Sean bienvenidos y siéntanse en casa. Hay una librería,